Una breve introducción. ¿Quién es Violin Scientific? Violin Scientific es un experto en ciencias de la superficie y proveemos instrumentos analíticos. Las técnicas que utilizamos actualmente permiten hacer estudios tanto en el área de tensión superficial, concentración micelar crítica, ángulo de contacto, rheología, y QSense maneja todo lo que es interacciones con superficies. Dicho esto, QSense ha desarrollado una serie de herramientas y paquetes de análisis que nos permiten medir los procesos de remoción de suciedad en las superficies y cómo interactúan, por ejemplo, los tensoactivos para poder hacer esta remoción. Actualmente trabajamos con varias empresas líderes en la industria como Henkel, Norion, que es más conocido en Latinoamérica, en México, como AkzoNobel, Clariant, Colgate, BASF, entre otras. La organización, la oficina central de Violin Scientific, se encuentra en Suecia, en una ciudad que se llama Gothenburg. Y tenemos un centro de desarrollo e investigación en Finlandia. La parte de ventas la cubrimos con más de 70 distribuidores alrededor del globo. Bien, entrando en materia. ¿Cuáles son los desafíos típicos con los que nos hemos encontrado con los clientes? Básicamente podemos sumarizar esto en 3 aspectos. La diferenciación del producto, es decir, mi propio producto lo requiero medir cuál es su desempeño real dentro de la gama de productos que existen en el mercado. Quiero mostrar un desempeño superior al de otras marcas. El segundo aspecto muy importante también es la sustentabilidad y la rentabilidad del propio proceso, del propio producto. Actualmente hay 2 aspectos. El aspecto económico, que me invita siempre a, ¿es posible cambiar de proveedor sin comprometer el desempeño del producto? Buscar alternativas que sean más económicas. O bien, en el aspecto ecológico, un componente que sea ecológicamente funcional, pero que también tenga menos impacto cuando éste se desecha. Y finalmente es la optimización de los procesos industriales. Quiero desarrollar, por ejemplo, un nuevo protocolo de limpieza o requiero reducir el tiempo de inactividad de mi equipo de producción entre lavado y lavado. En vez de tomarme 2 o 3 horas en lavar el equipo, por ejemplo, un fermentador, para preparar el siguiente batch, necesito que ese tiempo se reduzca a 15 minutos, a 20 minutos. Bien, todo esto con un enfoque siempre en la optimización del proceso. Entonces, estamos orientados, la solución que tenemos, estamos orientados para resolver problemas que tienen que ver con los fabricantes, los proveedores de químicos, los formuladores de detergentes, los fabricantes de detergentes, los desarrolladores de revestimientos y la producción industrial en general. Así, en cuanto a la gestión del ciclo de vida del producto, vemos cómo contribuimos dentro del desarrollo del producto, identificando qué componentes o candidatos funcionan mejor, cuáles son lo suficientemente buenos, cuál es la concentración óptima, ¿sí?
Y todo esto nos da la optimización del producto para el desarrollo en la introducción y crecimiento, apoyando a los requerimientos del mercado e identificado si mi producto se desempeña mejor que el de la competencia o mi producto se desempeña igual de bien que la competencia, pero con un precio más bajo. De hecho, al final les voy a mostrar algunos casos prácticos que se han implementado con clientes reales, donde todo esto lo hemos podido aplicar y tener resultados muy positivos. Y finalmente, el control de costos y desempeño. Puedo cambiar a un componente más rentable, puedo cambiar a componentes que sean más sostenibles. Todo esto lo vamos a poder tener con un análisis rápido y sólido a través de los estudios que realizamos. ¿Cómo probamos actualmente la eficiencia de los detergentes? En general, hablamos de métodos tradicionales que han estado en el mercado de toda la vida, que es básicamente ensayos con piezas reales. Ya sea que utilicemos una máquina lavatrastes y a través de ese lavatrastes utilicemos una cierta concentración y corramos una serie de ciclos de lavado, por ejemplo, 70 lavados, para poder determinar de forma cualitativa que también el detergente limpia. Los estudios y el método de pruebas que tradicionalmente existe, en general son manuales, lentos, y se tiene solamente una fotografía de qué pasa antes y qué pasa al final de la prueba. No tenemos una medición real de cuál fue el proceso de interacción de mi detergente y cómo se dio ese proceso. No sabemos si en el lavado 5 ya estaba limpia el material, el tensoactivo había actuado, o si fue hasta el número 69 donde realmente logramos remover la suciedad. Otro problema real y que nos enfrentamos al utilizar estos métodos es que son métodos de muy baja sensibilidad. Es muy difícil, por ejemplo, detectar grasas y aceites en superficies cuando los residuos que quedan son muy pocos. Y finalmente, esto nos lleva a interpretaciones subjetivas. No tenemos algo realmente que contemos, cuantitativo. Los métodos así, sean de inspección visual, de altura de espuma, de humectabilidad o mojabilidad, no nos dan bases tan sólidas para poder implementar una corrección o un cambio en los tensoactivos o validar el cambio que estamos haciendo en nuestras formulaciones. QSense nos provee de una nueva forma de analizar y tener datos sólidos para probar el desempeño del detergente. Es muy sencillo, la operación del equipo no requiere grandes entrenamientos. De hecho, todos los equipos que suministramos alrededor del mundo tienen un curso de operador incluido de algunas horas, donde se ve el manejo básicamente del equipo y del software. Es fácil y rápido. Su limpieza y medición son ejecutadas en un solo paso. Dependiendo del modelo, tenemos equipos que son mediciones totalmente automáticas,
y mediciones que se llevan a cabo de forma manual. El equipo, el que es totalmente automático, que se llama QSense Pro, provee mediciones automatizadas que no requieren una atención personal durante la ejecución de la prueba. Y el resultado lo da en menos de una hora. La gran diferencia de estos equipos es que vamos a poder tener no solamente el antes y el después, sino vamos a tener, digamos que como si fuera un video, en vez de una fotografía, la comparación sería como un video, de cuál fue el proceso de limpieza, en qué momento se ejecutó, en qué cantidad se removió o cuáles fueron los problemas que se tuvieran durante ese proceso de limpieza. La sensibilidad que podemos tener en esta técnica es hasta de nanogramos, es decir, puedo yo tener mediciones con una gran precisión y saber, en el caso de grasas o de suciedad en general, cuál es la cantidad de material que removió o que quedó dentro del sensor. Revela así el proceso de limpieza de principio hasta fin y ofrecemos una cantidad de información de hasta 200 puntos por segundo. En este proceso podemos ajustar las condiciones de cómo quiero mi ensayo, es decir, concentración, pH, temperatura, ciclos de lavado, el tiempo de duración de los enjuagues, en fin, el círculo de variables químicas y tiempo y temperatura son totalmente programables, con una flexibilidad increíble para tener los resultados de acuerdo a las condiciones que yo quiera especificar. ¿Cómo funciona el equipo? Básicamente son 3 pasos. Preparamos tanto la muestra como el analizador. En la parte de preparación se utiliza un pequeño sensor que emula, que imita a la superficie y a la suciedad. Tanto el agua como las muestras se añaden al instrumento en el proceso de preparación. De ahí pasamos a lo que es propiamente la medición y limpieza automática. El instrumento se programa previamente a la temperatura, ciclos de lavado y corridas mientras se hace la medición. Repito, aquí podemos tener la flexibilidad de un enjuague tan rápido como 5 minutos o tan largo, o un lavado tan largo como 40 minutos. Y durante todo ese proceso, desde el seteo o la programación inicial hasta el término del análisis, vamos a estar colectando la información hacia el software, hacia la computadora, 200 puntos por segundo, lo que me va a permitir tener datos en tiempo real, datos vivos que podemos correlacionar con las condiciones que hemos establecido. Bien, y finalmente la parte de análisis. Todos estos datos que son almacenados son extraídos por un software que viene con el equipo, por cierto, que se llama QSense Define o simplemente Define, el cual emplea una serie de plantillas previamente establecidas, que es también muy sencillo de manejar, y vamos a poder tener los análisis, el resultado y los análisis de forma inmediata, no tenemos que esperar más tiempo. ¿Qué podemos probar o cuáles son las posibilidades de análisis o de prueba que podemos tener en este equipo? Podemos analizar, por ejemplo, diferentes tipos de producto y de muestra, ya sean
diferentes tensoactivos, surfactantes, es decir, solamente los elementos de la formulación por separado, o podemos probar el producto final completo, la formulación completa. El detergente tal y cual sale al mercado, también lo podemos probar. Podemos probar productos que son candidatos o en desarrollo o productos finales. Yo decido mis ensayos, mis análisis, cómo los voy a poner, ya sea que tenga un detergente multiusos o un detergente solamente para un uso, o ahora que con esto de la pandemia han salido muchos sanitizantes que tienen alcohol y que tienen aparte tensoactivos o que tienen espumantes. Bien, todos esos productos los podemos sin mayor problema analizar y probar. ¿Cuáles son las variables que voy a medir? Es decir, ¿qué procesos de interacción voy a poder identificar? Primero, y sumamente importante, el objetivo de todo es qué tan bien mi producto funciona. Es decir, la eficiencia de la limpieza. Pero también es interesante ver ese producto. Puede ser muy eficiente, pero puede ser que yo esté dañando la superficie. Es decir, voy a poder también medir los efectos de rayadura o daño que yo, a través de los productos químicos, realice sobre las diferentes superficies. También puedo medir la actividad enzimática o la deposición de material. Hemos encontrado que algunos detergentes en forma inicial limpian, es decir, remueven la suciedad, pero un dato curioso es que se vuelve a depositar en la superficie limpia. Bien, esta deposición de material también la podemos monitorear. ¿Bajo qué condiciones podemos hacer los análisis? Podemos ir sobre suciedades y manchas específicas, sobre superficies específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos estandarizados algunos materiales como sensores de acero inoxidable, sensores de vidrio. De hecho, tenemos de dos tipos de vidrio. Suciedades como yema de huevo, aceite industrial, aceite de cocina usado. Podemos ir sobre ese tipo de condiciones específicas y manchas específicas, digamos que tenemos estandarizados, o podemos inclusive desarrollar algunas superficies personalizadas que al cliente le interese, ¿sí? Por ejemplo, quiero probar la interacción de mis detergentes con melamina, ¿no? Bien, y podemos ir bajo condiciones de limpieza específicas. Regularmente, la temperatura, por decir un ejemplo, que se utilizan para estos ensayos es a 20 grados centígrados, que es la temperatura medio ambiente que tiene el agua, ¿verdad? Y los detergentes. Pero para procesos industriales puede ser que les interese, por ejemplo, ver un reactor que yo tengo que limpiar y mejorar el desempeño de la limpieza, meterlo con agua a 50 grados o 60 grados. Bueno, ese tipo de condiciones específicas también las podemos hacer. Una aplicación que hemos encontrado también y que ya tenemos los sensores para hacerlo es ir hacia altas presiones. Hay un sensor que puede manejar, alta temperatura y alta presión, hasta 6 bares. Bien. Hablemos ahora de que también los detergentes lo hacen, es decir, ¿cuál es la eficiencia
de la limpieza. Para esto les voy a mostrar un pequeño video donde se resume estas palabras que les acabo de platicar. Veamos. Bien. Este es el perfil de limpieza que entrega el equipo. ¿Qué es lo que representa? ¿Y qué datos vamos a encontrar aquí? Primero, estamos graficando la masa de la suciedad en porcentaje, es decir, está normalizado, ¿sí? Por esta razón es que podemos ir hacia una superficie personalizada. Puede ser que para ciertas aplicaciones las grasas se depositen y formen una capa mayor que si estamos utilizando solamente aceite o yema de huevo. Entonces, aquí vamos a encontrar siempre un dato normalizado en porcentaje de masa. El otro eje que estamos graficando es en tiempo, cuántos minutos nos lleva el proceso de limpieza que nosotros programamos. Y la respuesta que da el analizador me permite tener gráficas o curvas de este tipo. ¿Qué es lo que representa o qué tenemos aquí? Bien. Primero, tenemos un sensor donde tiene un 100% de material y de ese material, cuando se comienza a introducir el detergente, tengo yo aquí un efecto de abultamiento. Esto también le conocen como proceso de formación de espuma o espumamiento, ¿sí? En el cual el tenso activo comienza a formar micelas con la suciedad, comienza a desprender, hay un efecto de sobre la tensión superficial entre la suciedad y la superficie y comienza a desprenderse de la superficie. Pero el efecto inmediato es un incremento de porcentaje de masa en el área, es decir, la espuma, se forma esta espuma. Bien, hay un punto máximo y a este punto máximo le vamos a conocer como tiempo de abultamiento máximo o TD max. A partir de aquí, de este punto, comenzamos el proceso de enjuague y vamos a ver cómo el enjuague va a ir arrastrando la suciedad, decrementando el volumen, ¿sí? En tanto el tiempo va transcurriendo. Obviamente, lo que estamos buscando es que el dato final residual de suciedad idealmente sea 0. Un dato muy importante que vamos a encontrar aquí, y son de los datos más valiosos que podemos ofrecer, es que reconocemos a través de esta pendiente una velocidad de remoción de la suciedad. Es decir, ¿qué tanta suciedad está removiendo por segundo?
a esta tasa de remoción o velocidad de remoción está relacionada con la pendiente que me da la curva de descenso. Obviamente va a haber detergentes que tengan una pendiente mucho más plana que otros, dependiendo la interacción y la formulación que tienen los diferentes tensoactivos, la temperatura, el flujo, etc. Y por último, tenemos la comparación de la remoción de suciedad comparando los datos iniciales y el dato final. Con esto vamos a saber cuánta suciedad se elimina en general. ¿Sí? Y podemos sacar un promedio de la suciedad en la mitad del tiempo, T1, 2, que nos va a decir en promedio cuánta suciedad se elimina en general. Bien. Luego entonces voy a permitirme ya con esto ponerles el video y explicarles el detalle de la curva. Bien. Entonces, tenemos la superficie donde se ha depositado o preparado un sensor con grasas. Ahí tenemos el efecto inicial de los tensoactivos. El volumen sube por el efecto espumante y en cuanto comienza el proceso de enjuague, se comienza a desprender, quedando una superficie idealmente limpia. Bien. ¿No se vio? Bien. Entonces, de un solo vistazo, podemos tener el análisis de cómo es el comportamiento de mi detergente. Y tenemos tres casos. En el caso A, tengo un detergente con una pendiente muy, muy, muy suave y decremental. Antes de ir a continuar, en estos tres casos se tomó en cuenta el mismo tiempo y la misma formulación, perdón, la misma preparación, las mismas concentraciones, las mismas condiciones, y se compararon tres detergentes. En el primer caso, la remoción de la suciedad se dio con una pendiente muy, muy, muy suave. Es tan suave que al término de los 55 minutos del proceso, esta pendiente todavía no era cero. Todavía tenemos ahí un cierto nivel de inclinación, una cierta pendiente. Por eso decimos que este detergente es un detergente muy lento. De hecho, en esta comparación, no sabemos si el proceso aquí ha llegado al final o es un proceso que está activo. De hecho, decimos que todavía sigue activo porque sigue con una pendiente. Llegó a un 15% de masa remanente de suciedad, de limpieza, de suciedad remanente, pero el proceso de limpieza aún está en curso. Digamos que aquí requerimos un ciclo mayor de lavado para tener un resultado final. En el caso B, ahí ya tenemos una pendiente cero, pero vemos que de todos modos quedó un 15% de material, es decir, es un detergente que no limpia tan bien, es un detergente malo. Y finalmente, en el caso C, vemos dos efectos.
lo que es muy evidente de primera mano es que es un detergente muy rápido. Estos se tardaron 55 minutos, este todavía ni siquiera termina. Aquí tenemos 35 minutos y el efecto de limpieza prácticamente ya llegó a cero. Es un detergente muy rápido. Y muy bueno porque dejó prácticamente la superficie sin suciedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este detergente tiene una serie de ventajas en su formulación, en sus tensoactivos, que podemos explotar muy bien a nivel comercial. Bien, entonces, este tipo de curvas y datos son los que vamos a tener. Y ahora vayamos a cómo validamos nuestro método. Bien. Se han hecho varios estudios, hemos participado en colaboración con diferentes instituciones y algunas otras han sido estudios dentro de casa. Este estudio del que les voy a platicar es un estudio en colaboración con el Centro de Prueba de Materiales de Suecia. Y está publicado en la revista Tensoactivos y Surfactantes, el número 5 del 2016, en los Países Bajos. Se llama Revelando la eficiencia y el mecanismo del detergente mediante la medición en tiempo real, utilizando una nueva metodología QCMD, novedosa y personalizada. ¿Qué es QCMD? Q de cristal, C de cuarzo, M de masa y D de disipación. Entonces, la D es muy importante debido a que la disipación de la energía nos da información respecto a la parte suave o las interacciones de los tensoactivos con la superficie. Bien, la pregunta básica aquí es, ¿podemos utilizar el perfil de limpieza de Qsense de una forma sencilla, confiable, para clasificar los detergentes según su eficacia de limpieza? Y en este artículo damos un ejemplo claro de que así es. Se hizo la prueba con la siguiente configuración. Probamos 9 lavatrastos comerciales, es decir, se hizo la prueba sobre productos finales que en el mercado hoy en día se pueden encontrar. Dimos 3 rangos y los clasificamos como detergentes, es decir, por su precio, los clasificamos por su precio. Detergentes caros, detergentes baratos y detergentes de rango medio. Los caros van a ser el A, B, F y G, de rango medio D y E, y los baratos C, H y el I. Medimos el tiempo de espumante o tiempo de hinchazón, la velocidad o tasa de remoción de la suciedad, la suciedad total removida, y con esto hicimos una clasificación total de acuerdo a los parámetros y la respuesta que se tuvo en el ensayo. Empleamos un instrumento automático con el software Define. ¿Qué sensores utilizamos? Empleamos un sensor estandarizado que tiene una recubierta de aceite de cocina usado. La temperatura, utilizamos el agua básicamente del grifo, 21 grados centígrados, y el programa de lavado que utilizamos para este ensayo
fue una línea base con agua de grifo durante 10 minutos, la inyección de los diferentes detergentes de forma simultánea a los diferentes sensores durante 40 minutos y un enjuague final con el mismo tipo de agua de grifo en 20 minutos. Bien. Y estos fueron los resultados. Pudimos hacer un ranking total de acuerdo a los parámetros medidos y clasificar los 9 detergentes. Con las curvas obtenidas, la información fue muy fácil de representar o de ver los resultados, fue fácil y también rápido. Los resultados se correlacionan bien. Los detergentes, los 4 detergentes caros, el A, B, F y G, tienen un mayor desempeño, ¿sí? Lo pueden ver, el único colado ahí fue el C, ¿verdad? Pero en forma general el G, bueno, de hecho los más caros, el F, el B y el A, tienen una eficiencia muy similar. Los de medio rango, el D y el E. Y los detergentes baratos, por ejemplo, el C, H y el I, relacionan muy bien en cuanto a precio. Entonces, todo esto también lo validamos con el método estándar CFT con un análisis colorimétrico integrado. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? El perfil de limpieza del QSense se puede utilizar para clasificar los detergentes de manera rápida y confiable según la eficiencia con la que trabajan, según la eficiencia de limpieza. Bien. ¿Bajo qué pruebas diferentes y en qué condiciones podemos ejecutarlas? ¿Cuál es la dependencia del rendimiento de mi producto respecto a la concentración, tipo de material, qué tipo de suciedad o mancha tengo en la superficie, el pH o las condiciones químicas que yo tenga, la temperatura, a diferentes fuerzas iónicas o de acuerdo al tipo de agua? También el tipo de agua, la dureza de agua, también puede tener un efecto sobre la eficacia o la eficiencia de limpieza. Bien, todas estas condiciones y concentraciones o tipos de material, puedo yo personalizarlos, puedo yo elegirlos, puedo yo programarlos y de acuerdo a eso elaborar mi ensayo, ofreciéndome una gran versatilidad para tener un análisis completo. Decía yo, el agua también es importante. No es lo mismo tener agua de los Alpes suizos o agua muy pura que tener agua extraída de un pozo donde tengo yo alta concentración de calcios o magnesios. Entonces, desarrollamos en casa un estudio para ver cómo se ve afectada la eficiencia de la limpieza por los cambios de dureza en el agua. La prueba se realizó con la siguiente configuración, con el siguiente protocolo. Se utilizaron 2 detergentes que son referencia industrial y el mejor lavatrastos de su clase, de su tipo en el mercado.
y probamos diferentes niveles de concentración de dureza, desde 0 hasta 300 miligramos por cada litro de carbonato de calcio. ¿Qué es lo que medimos? Velocidad de remoción y cuál es la suciedad total eliminada. De nueva cuenta utilizamos el QSense Pro y el software Define a una temperatura de 21 grados sobre sensores estandarizados con aceite de cocina usado. El tiempo de programación o el programa de lavado lo utilizamos a 10 minutos de línea base o prelavado, una inyección de detergente durante 40 minutos y un enjuague final de 20 minutos. Vamos a ver los resultados. Y estos son los resultados. Bien. Recuerden que la línea azul o los puntos azules es el detergente mejor en su tipo. Y la línea roja son los dos detergentes que probamos. Este es el comportamiento de uno de los detergentes y esta gráfica inferior muestra el comportamiento del segundo detergente de referencia. ¿Sí? Entonces son dos ensayos. ¿Qué podemos observar de las gráficas a ojo de pájaro o de un vistazo? Podemos observar que el detergente de marca o el que es considerado mejor en su tipo prácticamente no tiene un efecto drástico o catastrófico la dureza del agua en el proceso de limpieza. ¿Sí? En ninguno de los dos ensayos se obtuvo un decremento en la limpieza. No así los detergentes de referencia. Estos detergentes de referencia muestran una pérdida en la eficiencia de remoción de suciedad, ¿sí? De acuerdo a la dureza del ensayo. Entre la concentración de carbonato de calcio es mayor, su efectividad decae. Entonces, los resultados. El detergente mejor en su clase. Para el detergente mejor en su clase, la tasa de limpieza o velocidad de limpieza y remoción total es independiente de la dureza del agua. Dentro, muy importante, dentro del rango de estudio planteado. Los detergentes de referencia, tanto la tasa de limpieza y la remoción total, dependen de forma importante de la dureza del agua, del tipo de agua que estamos utilizando. La conclusión de todo esto es que la dependencia de la eficiencia de la limpieza en la dureza del agua también puede ser medida fácilmente y comparada empleando los sensores de QSense, la tecnología QSense. Sigamos. Pasamos ahora a un tema que les comentaba yo, es difícil de monitorear, que es el monitoreo o la medición de las rayaduras o daños que se hacen sobre las superficies. Una forma rápida de medir las propiedades de rayadura es la que ofrecemos en QSense. ¿Y qué es lo que planteamos? Bueno, no más. Ya no es necesario ejecutar 70 ciclos de lavados repetitivos
para obtener un resultado que no necesariamente es el más exacto. Un ciclo de lavado puede darme resultados en menos de 1 hora. La sensibilidad que ofrecemos es a nivel de nanoescala, ofreciéndonos datos de alta resolución. El sensor sencillo, sin recubrimiento, imita las superficies de limpieza. De esta forma podemos tener sensores de acero inoxidable o sensores de cristal, de vidrio, y monitorear cuál es el deterioro que tiene la superficie. Los datos son 100% reproducibles, objetivos y sin representaciones subjetivas. Esta es la solución para los clientes que han llegado con este problema a plantearnos que necesitamos una forma rápida de medir las propiedades de ralladura. O clientes que nos han comentado, tengo que correr 70 ciclos de lavado para obtener resultados. Son procesos extremadamente costosos y que requieren mucha inversión de tiempo. Bien, con QSense vamos a poder tener en menos de 1 hora los datos para este proceso. Podemos evaluar, de hecho, de una forma rápida las propiedades de ralladura a diferentes temperaturas. Y este fue un ensayo que nuevamente hicimos dentro de Violin Scientific, dentro de casa, de la siguiente forma. Probamos 2 detergentes comerciales, que vamos a llamarle A y B. Utilizamos agua de grifo de Suecia, la cual se considera de baja dureza, agua suave, como punto de control, y probamos a 2 diferentes temperaturas. Los parámetros a medir fue la tasa de rayado o la velocidad de ralladura durante la exposición al detergente, la remoción de superficie promedio. Aquí no tenemos suciedad, sino vamos a ver directamente cuál fue la cantidad de masa del sensor que se llevó, calculada a partir de múltiples corridas y convertidas a eliminación de espesor de masa por hora, en nanómetros por hora. Este ensayo lo corrimos en el mismo equipo, el QSense Pro, utilizando el software Define. ¿Qué tipo de sensor utilizamos? Es uno de nuestros sensores estandarizados de vidrio carbonatado. Y las temperaturas ensayadas fueron 2 temperaturas, 25 grados y 40 grados. El programa de lavado. Expusimos el detergente durante 30 minutos, una etapa de lavado de 20 minutos, la exposición al detergente y etapa de lavado fueron de 30 minutos, y un enjuague de 20 minutos con agua del grifo. Y estos son los resultados. Tenemos graficado masa removida del sensor en nanómetros por hora contra el detergente A y el detergente B a diferentes temperaturas, 25 grados centígrados y 40 grados centígrados. Bien. El detergente azul es el detergente comercial A. El detergente anaranjado es el detergente comercial B. Bien. Entonces vemos que a baja temperatura, el detergente comercial B, no hay un efecto de daño o por ralladura sobre los sensores. No así
a 40 grados centígrados. Cuando son 40 grados centígrados, tenemos aquí una pérdida de material mucho mayor. En conclusión, se pueden obtener datos de rayadura en un solo punto para una superficie y temperaturas determinadas en menos de una hora. Pasemos a las tecnologías y soluciones que ofrecemos. ¿Cuál es la tecnología detrás del QSense? Bien, ofrecemos un sensor con suciedad expuesto a un voltaje que se enciende y apaga hasta 200 veces por segundo. De ahí los 200 datos que obtenemos. El cristal del sensor oscila cuando se enciende el voltaje. Cuando estamos removiendo suciedad de la superficie, hay un corrimiento positivo en la frecuencia. La oscilación se disipa cuando el voltaje es apagado. Estos cambios en la oscilación de la disipación me da datos respecto a la hinchazón o el proceso de espumamiento. Un corrimiento positivo en la disipación está hablándome de un incremento en ese tipo de proceso, en el espumamiento. En cuanto a la gama de instrumentos, podemos ofrecer equipos total y completamente automáticos como el QSense Pro, el cual me permite ir hasta 8 muestras, medición de 8 muestras simultáneas, con procesos total y completamente desatendidos, es decir, no tengo que estar ahí presente para ejecutar el análisis, manipulación precisa de las muestras. El equipo hace inclusive disoluciones, calentamientos, etcétera. Una muy alta reproducibilidad, ya que la mano humana nunca interviene. Y también tengo la alternativa de hacerlo de forma manual, en un instrumento muy versátil que se llama QSense Analyzer, con 4 canales o 4 sensores, o un QSense Explorer, el cual me da la posibilidad de tener solamente un canal, una muestra, un sensor. ¿Qué tipos de sensores y recubrimientos manejamos? Manejamos más de 35 tipos de sensores estándar. Por ejemplo, en los suelos estándar o suciedades estándar, manejamos aceite de cocina usado, mezcla de almidón, yema de huevo, café con leche. Estos son los recubrimientos de la superficie. Y en las superficies, por ejemplo, manejamos vidrio carbonatado, que es muy adecuado para estudios de rayaduras, borosilicato de sodio, o sea, vidrio borosilicatado, o bien superficies de acero inoxidable. Y tenemos la capacidad de personalizar sensores. El análisis es muy fácil y automatizado. Lo hacemos a través del software que les he estado mencionando, que se llama QSense Define, el cual ofrece una caja de herramientas de análisis completa en un software de aplicación fácil de utilizar. Empleamos la técnica de arrastre y suelta para llevar los datos analizados hacia plantillas preestablecidas para su análisis. Se analizan todos los datos a la vez de un solo golpe y podemos elegir las condiciones bajo las cuales se analiza. Bien. ¿Cuáles son las motivaciones para invertir en un QSense? Bien, si actualmente requieren averiguar qué detergentes o componentes cumplen mejor los requisitos de desempeño, si requieren conocer si el producto funciona mejor que la competencia, si deseas saber si puede cambiar un componente más ecológico o más rentable, si hay nuevas regulaciones que exigen cambios de componentes en la formulación actual, o bien se está desarrollando nuevas formulaciones en los detergentes. Un comentario muy rápido aquí es que en la Unión Europea hay una nueva legislación que está empujando a los fabricantes de detergentes y formulaciones a eliminar
ciertos tensoactivos que son ecológicamente, que tienen un impacto ecológico negativo o que son cancerígenos. Aún no sabemos si para América Latina estos cambios en la legislación van a llegar o cuándo van a llegar, pero como estamos hablando de empresas globales, seguro es que en algún momento su impacto va a tener que afrontarse. QSense es un método establecido para estudios de limpieza. Proporciona resultados confiables en menos de una hora y, sobre todo, brinda datos de alta calidad que revelan el proceso completo de limpieza a detalle. Les voy a platicar de forma resumida de algunos casos con clientes que hemos implementado esta técnica. El primero se trata de AkzoNobel o Nurion. Su requerimiento fue si podían demostrar un rendimiento superior que los productos tensoactivos que estaban en el mercado en ese momento. ¿Cuál era su motivación? El lanzamiento de un nuevo componente en su formulación en un tensoactivo aniónico libre de sulfatos, que era biodegradable y con un perfil 100% dermatológico. Querían ver desde el punto de referencia competitivo si eran mejor su desempeño o no, y comparar también con los tensoactivos sulfatados que había en el mercado. Bien, encontraron que los métodos de prueba actuales eran demasiado gruesos, demasiado toscos para detectar las diferencias que ellos estaban proponiendo con este cambio. Entonces, se ensayó, se analizó el Elfan AT84G comparado con dos tensoactivos, el lauren sulfatado de sodio y el isetionato de cocoilo de sodio, en dos puntos de referencia, en dos concentraciones de hecho. ¿Cuáles fueron los parámetros medidos? Velocidad de limpieza, tiempo de espumado y suciedad total removida. El instrumento utilizamos un QSense Analyzer, es decir, un instrumento manual. Y los sensores, utilizamos sensores de cristal recubiertos con aceite de cocina a una temperatura de 23 grados. Veamos los resultados. Entonces, déjenme comentarles que estas son marcas comerciales que están en el mercado y estos fueron los resultados. Primero, limpieza. El proceso de limpieza como tal se obtuvieron buenos resultados, pero el sodium cocoil tuvo, digamos que, un desempeño ligeramente mayor. El tiempo de espumado, muy buenos resultados. Y la remoción total de suciedad fueron muy parejos. Es decir, el desempeño de el Elfan AT84G encontraron que sin tener los efectos adversos hacia la naturaleza, ofrecía prácticamente el mismo tipo de desempeño que los tensoactivos comerciales en el mercado. ¿Cuál es la conclusión? AkzoNobel pudo lanzar su producto tensoactivo proclamando un rendimiento superior e incluyó el perfil de limpieza de QSense, esta publicación, este análisis, para respaldar las informaciones en el paquete de mercadotecnia con el que lanzó el producto.
Otro caso de éxito, en este caso, para este cliente, estábamos buscando el balance de costos y desempeño. Se trata de una compañía de detergentes que se dedica a hacer limpiezas a nivel industrial en superficies duras. Y aquí lo que estábamos buscando, muy importante, era reemplazar a un proveedor cuyos precios y plazos de entrega eran insatisfactorios por un nuevo proveedor de tensoactivos. Entonces, aquí lo que probamos fue un componente de un proveedor alternativo. Básicamente, la prueba consistió en comparar los dos diferentes proveedores con la misma especificación y ver como parámetro medido la suciedad total removida. Utilizamos un QSense Pro, un sensor de dióxido de silicio recubierto con aceite. La temperatura fue a temperatura ambiente, 20 grados, y consistió en un enjuague corto, seguido de un lavado rápido y un enjuague final corto. Por el tipo de aplicación, en este caso era muy importante el tiempo. Tenían que ser, debido a que ellos el tiempo de lavado lo hacen muy rápido para no desperdiciar tanta agua y tantos productos, el tiempo aquí era crucial. Y estos fueron los resultados. Tenemos el proveedor actual. Empezamos con un 100% de masa, hay un tiempo de espumado muy corto y después el enjuague. ¿Sí? Y finalmente tenemos, perdón, el tiempo de espumado y después el enjuague en la tercera etapa, con esta ligera remanente de suciedad. Bien, para el proveedor alternativo tenemos la misma suciedad normalizada, el tiempo de espumado, pero aquí tenemos un efecto muy curioso. Durante el tiempo de espumado hay una deposición o reposición o se vuelve a depositar suciedad sobre la superficie limpia. Por eso tengo aquí este incremento. Y bueno, finalmente durante la etapa de lavado se remueve. Y al removerse queda prácticamente en las mismas condiciones que el proveedor actual. Después de hacer el ensayo, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, la empresa pudo pasar al proveedor deseado sin comprometer el rendimiento. El caso número 3 y último caso del que les voy a platicar es un caso de desempeño de una marca de referencia. Entonces, aquí estábamos tratando de ver cuál es la relación de precio de rendimiento de nuestro producto y si debemos invertir sobre el desarrollo, de un mayor desarrollo para tener un mejor producto. Entonces, se trata de una empresa de detergentes que se dedica a limpieza de superficies duras para consumidores finales. Específicamente es un detergente de lavado de coches. Entonces, aquí la velocidad es la clave y es un poco diferente el análisis. Lo que queremos ver es cómo se comporta nuestro producto en comparación con la competencia y si tenemos que hacer un mayor desarrollo para tener mayor rendimiento. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es graficar el desempeño contra el costo del desarrollo. No sabemos esta curva cómo es. Bien, a través de esta prueba lo vamos a poder identificar. Entonces, los productos, ¿qué hicimos? Dos productos finales, uno considerado el mejor en su tipo contra el propio. Los parámetros medidos fue la remoción de suciedad,
después de la primer mitad del programa. Utilizamos el QSense Pro y el mismo tipo de sensor, recubierto con aceite, pero en este caso es aceite de motor. El programa lo ejecutamos a 20 grados centígrados con un enjuague corto, preenjuague corto, seguido de un ciclo de lavado de 10 minutos y un paso final de enjuague corto. Bien, tenemos los resultados. El mejor en su clase, el detergente mejor en su clase, normalizó o quitó al 1, al 100%, mientras que el producto de marca propia tenía un desempeño de puntos, arriba de 0.6. Estas son las curvas de desempeño. ¿Sí? Vemos cómo las curvas son muy parecidas y los remanentes también son muy parecidos. ¿Cuál es la conclusión a la que llegó el cliente? Debido al precio que ellos manejan y al diseño que tienen sobre mercadeo, era lo suficiente para mantener su desempeño en relación al costo que tenían que hacer para desarrollar más su producto. Entonces, en conclusión, no esperan hacer un desarrollo mayor para mejorar significativamente el rendimiento y la competitividad y por lo tanto decidieron no invertir en un mayor desarrollo para este producto en específico. Bien,